Saludos cordiales a todos desde este canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, para todos aquellos lugares donde nos puedan escuchar y también de ver. Este día, miércoles 13 de enero del año 2021, desde este canal nosotros continuamos el mensaje y de la predicación de la palabra de Dios. Hemos intentado este día querer dejar este espacio que usted ve acá un poco libre para que pueda caer los textos bíblicos que salen aquí arriba, y eso debo de entender según los comentarios tan buenos que hemos oído, que le sirve de ilustración de las cosas que se dicen y se hacen. Igualmente, pues, me estoy haciendo yo en este momento el uso de la tecnología. Frente a mí tengo dos pantallas muy grandes. Ellas me van a ayudar a manejar esto, y tengo otra pantalla aquí abajo también que me ayuda a coordinar los textos bíblicos. Pero aquí tengo lo mejor, la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la que me va a enseñar y todo. Siempre tenemos por entendido de que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Si tenemos ese concepto, pues ahí está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Bien. Nos habíamos quedado en Colosenses, en el capítulo 1 y hasta el versículo 12. Entonces, ya habíamos hablado, y ustedes están enterados también, no pueden volver a encontrar la información, de que en la iglesia de Colosa se había infiltrado los gnósticos. Y los gnósticos decían de que Jesús era una emanación de la divinidad de Dios, pero como era un hombre aquí en la tierra, no podía tener los atributos divinos que los cristianos los valorizaban. Entonces, esas doctrinas heréticas, y en algunos libros dicen doctrinas de misterio, siempre se han encargado de querer contravenir y contradecir la palabra de Dios. Hemos hecho un recorrido histórico y así muy a la ligera, en donde aún en estos días hay gente de que dice de que Jesús no es Dios, y ahí andan proclamándolo, y en cuanto a la Biblia dice que sí. Entonces, no, pero fíjense que los términos que aquí dicen en mi Biblia, o sea, en la Biblia de ellos, que está modificada, y usted ya sabe a quién me refiero. Entonces, mire, aquí está, y fíjese que la frase esta, o esta palabra que dice que así no es. Bien, entonces, siempre hemos mantenido, y lo vamos a mantener, que en la doctrina, o sea, la enseñanza, la escritura, nosotros somos bíblicos, somos cristianos bíblicos evangélicos. Cristianos porque somos seguidores de Cristo. Bíblico porque tenemos como base fundamental la Biblia únicamente. No tenemos ni el librito aquel, ni el otro librito, ni la otra revestita, nada. Solamente la Biblia. Y evangélico es porque la iglesia es evangélica. Porque el Señor Jesús, cuando Él partió a los cielos, dejó a sus apóstoles, y los apóstoles y los demás predicaron el Evangelio para salvación. Ahí se acabó todo. No hay cosas más que discutir. Bien, entonces, pues, estas sectas heréticas hasta el día de hoy se mantienen. Los gnósticos todavía están ahí, andan ellos. Tienen sus reuniones y todo, y los otros señores que usted ya sabe qué es lo que andan haciendo, y hoy no sé cómo hacen su proselitismo. Pero bien, Colosenses capítulo 1 versículo 13.
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya solo aquí tenemos un buen tema. Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Y qué es? Él es la imagen, dice, del Dios invisible. O sea, a Dios, Dios Padre, nadie lo ha visto jamás. Y el mismo Jesús lo dijo, solo el que ha descendido del cielo, Él lo ha visto. Él lo manifestó, pues, que yo sí lo he visto. Pero cuando Pablo está tratando de hacerles entender a los hermanos de la iglesia de Colosas que tengan cuidado, que no se dejen engañar por otra gente que andan hablando de otras doctrinas, él les dice, mire, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué significa imagen en el griego? Vamos a ver. La palabra griega que se traduce imagen es eikon, del cual se deriva la palabra en español ícono. Significa copia o semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Yo voy a ponerle a usted el dato de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, donde dice, el cual, o sea, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese ya, en Filipenses dice que siendo en forma, digamos, corporal de Dios, que es tremendo esto. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre en Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fijémonos bien, hermanos, que a veces el asunto se vuelve semántico. Semántico es de las palabras hacerlas entenderlas en una forma. Hablaba yo con unos hermanos la semana pasada y yo les hablaba y les decía, Dios les bendiga los santos de esta iglesia. Y entonces me quedaron viendo así bien raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente tiene metido en el cerebro, en la cabeza, y a causa de las religiones y todas esas cosas, que santos son aquellos que están en la iglesia. Santos son aquellos que tienen una corolita en la cabeza. Santos son aquellos que se veneran. Santos, incluso hay, en Roma hay la fábrica de santos, se dice, que hacen san aquí, san allá, santa aquí y santa allá. Entonces, y todo el concepto de la gente tiene santos. Pero en la Biblia, cuando oigamos que Pablo dice, saludos a los santos de la iglesia, y les mando un beso, un ósculo santo y todo eso, un beso a los santos de la iglesia. Santo en la Biblia quiere decir apartado para Dios. O sea, yo de mi parte me aparté para Dios. No, Él me apartó. Dios me apartó a mí. A usted Dios le ha apartado. Nadie más. La gente dice que no busca a Dios. Dios es el que nos busca. Y Él nos encuentra. Y Él es el que nos da la salvación por medio de Jesucristo. Así de sencillo. Pero hay que quitarse de la mente eso que, pues sí, por la religión tradicional le ha metido a la gente en la cabeza. Igualmente aquí estamos viendo algo.
Dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Y entonces ahí viene un poquito de que uno le cuesta razonar, pero razonemos despacio, pues. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él es pureza, pues. Uno. Segundo, ahorita aquí en esta latitud que estamos nosotros en la tierra, no estamos en el cielo todavía, en la tierra, para nosotros aquí Dios es espíritu. Por lo tanto, un espíritu no se puede ver. Jesús lo dijo a la mujer samaritana. Vosotros, dices, adoráis en Jerezín, nosotros en Jerusalén. Dios, dice, busca sus adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando nos dice aquí en la Biblia, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesucristo es igual a Dios, eso está diciendo. Y viene la parte bien interesante. Estos textos bíblicos que les acabo de dar declara que Jesús es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Al describir Pablo que Él es la imagen del Dios invisible, Pablo recalca que Él, Jesús, es tanto la representación como la manifestación de Dios. Conclusión de este texto bíblico. Él es la imagen del Dios invisible. Él es plenamente Dios en todo sentido. Vale. Jesús. Voy a leer Colosenses 2:9. Y así usted puede irse orientando. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y deidad está con D mayúscula. En Jesús, en Él habita corporalmente, un cuerpo que se ve, toda la plenitud de la deidad. Voy a leerle Juan 8:58, donde Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Miren lo que les dijo Jesús a los judíos. Antes de que Abraham fuese. Y ahí estaban hablando más de que 2000 años o 1000 años antes. Yo soy. Le voy a dar otro texto de Juan 10:30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos. Fíjese bien, los judíos, los religiosos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bien entendieron ellos. Bien entendí lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso lo querían matar. En Hebreos 1:8. Este texto es bellísimo. En Hebreos 1:8, Dios está hablando del Hijo, fíjese bien. Dios está hablando del Hijo. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjate que Dios está hablando de Jesús y le dice tu trono, oh Dios. Se termina la información. Si necesita más información sobre esto, escríbame. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ah, el primogénito. Aquí está donde la gente se pone alocada. Cuando dicen, ya vio,
que Él es el primogénito, Él es el primero de toda la creación. Entonces ya ve que Dios lo creó a Él primero. Ah, bueno, muy bien. Se recuerda que les acabo de conversar que hay una cosa que se llama semántica, ¿verdad? Que las palabras a veces la gente no las razona, no las entiende o no las describe tal cual son, como son, pues. Dice, el primogénito de toda creación. Muy bien. Aquí mismo en Colosenses, dentro de un par de minutos, vamos a llegar a ese texto. Pero yo me quiero adelantar. En Colosenses 1:18 vamos a leer esto. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ojo, otra información más. Para nosotros los cristianos bíblicos evangélicos, la cabeza de la iglesia es Jesús. Pero para las religiones de otra, la cabeza de su iglesia es el Señor que está sentado en el trono allá en Roma. La palabra griega que se traduce aquí como primogénito, ojo, que se traduce aquí como primogénito, puede referirse, fíjense bien, la palabra, así como para que nos entendamos, para que nos entendamos. ¿Qué significa esa palabra? Les voy a contar una cosa que es cierto, que sucedió en un lugar por allá, un lugar de aquí de El Salvador. Estamos transmitiendo desde El Salvador, Centroamérica. Nosotros aquí en El Salvador, como ejemplo, a los bananos, aquí les decimos guineos. En otras partes les dicen maduros, y como sea. Pero nosotros aquí a los bananos, que les decimos guineos, aquí en El Salvador, hay guineos maduros, deliciosos. Y hay guineos que son un tanto, todavía no están maduros. No están maduros, ya van madurando. Y otros que están menos de medio maduro. A eso aquí la gente les dicen tetelque. Cuando uno va a comprar guineos, le dice, ¿cómo los quiere? Mire, deme $5 de guineos, pero yo los quiero para toda la semana. Ah, vaya, pues le voy a dar unos maduros. ¿Quieren maduros? Sí, ya nos dan maduros. ¿Quieren medio maduros? Sí, para que me aguante. Y le voy a poner unos tetelques para que cuando ya sea el fin de semana ya esos ya estén maduros. No sé si le está costando entenderme esto. Pues así es esto. Para nosotros decir, deme unos $2 de guineos que estén tetelques, cualquiera entiende, cualquiera, ya sea la vendedora, como el oyente, la gente y el que está comprando. Ya sabemos que es un guineo que está en proceso de maduración, pero no está ni medio maduro ni maduro. ¿Me explico? Perfecto. Aquí en este texto bíblico, cuando está hablando de primogénito, el primogénito de toda creación, no de toda la, dice el primogénito de toda creación. Fíjense bien, la palabra griega que traduce primogénito puede referirse al hijo que nació primero en el sentido cronológico, para que nos entendamos pues lo que estamos leyendo. En este sentido cronológico, pero con mayor frecuencia, alude aquí, en este texto que estamos leyendo, a la preeminencia en posición o rango de Jesús igual a Dios. Yo leo Hebreos 1:6, donde dice, y otra vez, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, así lo dice la Biblia, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así es el lenguaje que está ocupando el relator. La forma como los que estaban leyendo la carta en Colosas, ellos entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo.
no al término que aquellos señores quieren revertir. No es así. Fíjese que en Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, antes de que esto hubiera sido creado, pues también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vaya, aquí este texto sí nos da a entender que Jesús esto es nuestro primer hermano, nuestro hermano mayor. Perfecto. Tanto en la cultura griega como en la judía, fíjese bien, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho de heredar de su padre, sin importar que hubiere o no nacido primero. Fíjese bien, así se entendía. Se emplea algunas veces con referencia a Israel, que a pesar de no haber sido la primera nación la primera nación que había en la tierra, pues se convirtió en la nación de mayor preeminencia. Usted sabe pues que Israel, Dios lo escogió. Tú eres mi pueblo amado, yo te he escogido. Entonces leeré Éxodo 4:22 para que diga así, mire: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ve usted, como para que entendamos. Leamos Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, dice Dios por medio del profeta. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Ve usted? Eso se llama semántica, poder entender las palabras como es que estaban diciendo. No se olvide, para que entender las palabras, lo que le hablé de los bananos, de los guineos, de la frase está tetelque. Bien. La primogenitura, o sea, para darnos a entender, pues, la primogenitura alude en este contexto a un rango más alto y no a un orden de creación. Aquí lo que se está hablando de rango y no de orden de la creación. ¿Quién fue el primerito que Dios creó? Estos dicen que fue Jesús. No. Vamos a leer el Salmo 89:27, solo para ir entendiendo el Antiguo Testamento. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿No es Jesús, pues? Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así está haciendo la referencia Juan cuando escribe el Apocalipsis. Por varias razones, verá usted que cuando se habla aquí del primogénito en cuanto a Cristo, uno, Cristo no puede ser el primogénito y unigénito al mismo tiempo, porque Cristo es el unigénito del Padre, veámoslo así. Siempre vaya tomando nota. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahí está. Leemos Juan 1:18. ¿Ve usted? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese es otro tema maravilloso, Él le ha dado a conocer. O sea, viendo la actitud y todo lo que hizo Jesús es como ver a Dios. No, Dios no era con barba. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Que Jesús, cuando se manifestó en esta tierra, se dio a conocer
por lo dulce, lo amoroso, lo recto, lo puro, lo santo, como Él es Dios. Vamos a leer Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra razón, si el primogénito solo es uno en una clase, la clase que se presenta es en forma plural. Pero creación, primogénito en la creación, es que la clase que aquí se encuentra es en forma singular. Otra cosa, si Pablo enseñara ahorita en este texto, si Pablo enseñara en que Cristo fuera un ser creado, como dicen aquellos, estaría de acuerdo entonces él con la misma herejía que aquí está combatiendo. Es imposible. Es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y el creador de todas las cosas. Es imposible. ¿Cómo va a ser un ser creado el creador de todas las cosas? No, señor. Veamos Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Vale? Aquí hay una cosa maravillosa en cuanto a la posición divina. Se recuerda en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se recuerda? Así dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí, eso fue Dios. Y aquí en Colosenses, Pablo está poniendo la misma altura a Jesús como Dios. Repito, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se acabó. Aquí le da en la nuca a cualquiera que quiera arrogarse eso. En Romanos 8:29 dice, aquí. Muy bien. Romanos 8:29. Cambio a Juan, a primera de Juan. Entonces, estábamos en Colosenses 1:16. Disculpe. En conclusión, Jesús es el primogénito en el sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda creación. Jesús, fíjese bien. Vamos a leer Hebreos 1:2 para que veamos quién es Jesús. Ya no solo hablando con los colosenses o los tesalonicenses, aquí hablando con los hebreos. Estos entendían mejor las escrituras que los demás. Y dice en Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó Dios heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice, Dios está diciendo del Hijo que Él tiene todo igual a Dios. Apocalipsis 5:1-7.
Aquí sí, nos va a llevar un poquito de tiempo. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro. Entonces solo Él tiene la potestad. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Conclusión: Jesús existió antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado. Termino con el Salmo 2:7, cuando dice el Salmo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es otro tema muy interesante. Romanos 8:29, porque a lo que antes conoció, también lo predestinó. Y ahí